Muy buenas, cultistas. Aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. En esta ocasión vamos a hablar de una región que, si bien no es tan popular como pueden ser los reinos o mundos del horror cósmico, sí es muy interesante destacar porque ha tenido una gran influencia en la narrativa de fantasía más adelante de los nuevos autores que han ido surgiendo, gracias al vasto número de relatos que creó uno de los más importantes del círculo de Lovecraft, como fue Clark Ashton Smith. Hoy vamos a hablar de Hyperborea. Antes de empezar con el contenido del capítulo, me vaya a permitir que haga un pequeño apunte, en el cual quiero recordaros que estoy haciendo una lista de correo de todos mis seguidores, principalmente en la comunidad de Instagram, que es donde tengo gran parte del movimiento, como ya conocéis, en la cual os iré avisando, informando de las distintas novedades que sacaré sobre próximos eventos, conferencias a los que asista, y en los que queráis participar, o bien en las nuevas obras que vaya a sacar. Entonces podéis encontrar la nueva lista de correo en el caso de Instagram, si entráis directamente en mi perfil. Aquí lo dejo abajo, no tenéis más que entrar al enlace y ahí tenéis simplemente para dejar el correo electrónico. Y en el caso de YouTube, pues dejaré aquí abajo también el enlace directo para que no tengáis más que ir directamente y meter vuestra dirección. No voy a mandar ningún tipo de spam, ni nada por el estilo, ni cuando vayan a subir un vídeo no voy a avisaros de nada. Simplemente en el caso de que aparezca una nueva obra, que saque una nueva obra, o algún nuevo título, o alguna nueva conferencia, tal como he comentado, entonces sí os avisaré para que no os quedáis atrás. Y bien, retomando el hilo por donde lo hemos dejado antes, no solamente conocemos al horror cósmico por esas deidades tan formidables o por sus extravagantes criaturas, sus abominaciones, sino también por los mundos, las regiones, las dimensiones alternativas que abundan dentro del horror cósmico, y que vamos a dedicar un capítulo entero a explorar las más importantes de ellas próximamente. En este caso, efectivamente, como hemos hablado en el principio, vamos a tratar Hyperborea. Uno de los puntos interesantes que hemos hablado en otras ocasiones sobre el horror cósmico es que muchas veces coge elementos reales de la historia y los hace propios, ¿no? Retorciéndolos para ajustarlos a la naturaleza del horror cósmico, valga la redundancia, pero dándole ese toque de realidad. De hecho, Hyperborea es una región nórdica de la Tierra, de hecho está en el Polo Norte, de ahí se llama Hyperborea, etimológicamente al máximo del norte, y ya se venía hablando de ella en la época griega, ¿no? De hecho, se trataba de un vergel de clima cálido, y en el que sus habitantes adoraban al dios Apolo, que ya sabéis que es el dios del sol y el dios de la música, ¿no? Hyperborea se ubica en la historia incluso antes de las leyendas de la Atlántida y Lemuria, y fueron precisamente este detalle el que adoptaron los escritores de los mitos para introducirlo dentro de la cosmogonía lovecraftiana. Como antes os he indicado, eran vergeles cálidos, atestados de junglas vastísimas en las que habitaban, bueno, pues criaturas tan conocidas como los tigres dientes de sable, famosos, o los mamuts, los dinosaurios, etcétera, ¿no? Además, curiosamente, en consonancia con los habitantes de la Atlántida, los habitantes de Hyperborea también eran extremadamente cultos y versados no solamente en la ciencia, sino en este caso también en la magia. La primera conexión fuerte con los mitos que tiene la gente de Hyperborea sucede poco después de instalarse en esa zona tan boreal, ¿no? Estamos hablando de que fue en ese momento cuando surgieron los primeros cultos de adoración a uno de los dioses más abominables del horror cósmico. No es de los más poderosos, de hecho se trata de un dios menor, y estamos hablando de Xatohua, el dios sapo, el sapo vampiro. Sin embargo, para decepción de algunos hechiceros, poco después se vio reemplazada la adoración a Xatohua por, digamos, el culto a dioses más mundanos y benevolentes. Si tenemos que destacar a algunos de los conjuradores o hechiceros más populares de Hyperborea, indudablemente tenemos que referirnos a Eibon,
al cual conocemos todos por el famoso libro de Eibon, que ya dijimos en el capítulo de los Grimorios, que se trata del libro más mencionado en todos los mitos de Cthulhu y dentro de la propia cosmogonía de Lovecraft, que no es el Necronomicon, sino el libro de Eibon, precisamente por la cantidad de relatos que fue creando Clark Ashton Smith. Las hazañas de Eibon y sus viajes astrales son de sobra conocidos en todos aquellos que más o menos seguimos un poco de cerca los mitos, ¿no? En el caso de Hyperborea, la carrera de Eibon fue cortada en seco, básicamente por la Inquisición que se creó en ese momento entre la gente de aquel lugar. En particular, una de unos adoradores a la diosa Yaoundé, que era una diosa ciervo de la naturaleza, estuvieron persiguiendo a Eibon porque este había hecho un pacto con Sazogwa para obtener de él poder a cambio de volver a retornar el culto. Sin embargo, fue demasiada la presión a la que se vio sometido y Eibon desapareció fruto de un sortilegio, desapareció de Hyperborea haciendo un estropicio y ya no se volvió a saber nunca nada más de él. Es cierto que había muy poco consenso entre los distintos autores que publicaban en Weird Tales, que ya sabéis que es la revista de corte pulp que impulsó el tema del horror cómico. Había muy poco consenso en dónde ubicar cronológicamente a Hyperborea, ¿no? De hecho, se ve en varios de los relatos, por ejemplo, en el relato Hugo Sazla, Clark Ashton Smith afirma que fue en el Mioceno, entre 5 y 25 millones de años, aunque es cierto que se suele ubicar normalmente en una época más moderna, perdón. Por ejemplo, en el relato que hablamos ya en el capítulo de los ciclos oníricos de Randolph Carter, a través de la puerta de la llave de plata, un relato de Lovecraft y de Hoffman Price, se dice que la lengua primordial Tzatzio ya se hablaba en Hyperborea hace millones de años, entonces ubica a Hyperborea en una distancia muy lejana, ¿no? Por otro lado, en las montañas de la locura, no tenemos ni siquiera que describirlo, del gran maestro Howard Phillips Lovecraft, se sostiene que Hyperborea fue destruida hace medio millón o 1 millón de años como mucho. La acercamos un poquito más, ¿no? En cambio, pues por ejemplo, también del propio Lovecraft, ¿no? Y en este caso colaboración con Hassel Hell, en el relato Reliquia de un mundo olvidado, se sugiere que se adoraba a Sazogwa en Hyperborea hace 200.000 años. Fijaros, lo aproxima muchísimo a nuestra época, ¿no? Y bien, ¿dónde podríamos localizar relatos relacionados con Hyperborea? Hay un montón. De hecho, Valdemar tiene una fantástica antología, no sé si está descatalogada, que se llama Hyperborea, precisamente, en el que se hace, pues bueno, un recopilatorio de un montón de relatos. Yo voy a enunciar aquí, digamos, los más canónicos, como siempre, pero hay muchísimos más, ¿no? Empezaríamos con el relato original, curiosamente, que es de Clark Ashton Smith, que se llama El relato de Satan Praceiros. Luego después nos iríamos al que susurra la oscuridad, de Howard Phillips Lovecraft, que ha salido en numerosas ocasiones en otros capítulos. Las 7 pruebas, también de Smith. El demonio de hielo, igualmente de Smith. Reliquia de un mundo olvidado, que antes la hemos mencionado, que es de Lovecraft y Hassel Hell, una colaboración. A través de las puertas de la llave de plata, también lo hemos dicho antes, de Lovecraft y Hoffman Price. La puerta de Saturno, de Clark Ashton Smith de nuevo. En las montañas de la locura, del gran Lovecraft. Hubo Sazla, de Smith de nuevo, y el último hechizo también de Smith. Bien, entonces, hay muchísimos, supongo que habréis leído alguno que incluya Hyperborea, que no lo he puesto aquí, ¿no? Y si vosotros habéis llegado a leer esa antología de Valdemar, pues bueno, estaría muy interesante que nos comentáis aquí a todos los cultistas qué tal os ha parecido, y si hay algún relato en particular que os gustaría tratar, pues cuestión de que lo machaquéis el vídeo comentario y lo debatamos en directo. Y la semana que viene nos veremos en un capítulo, en este caso hablaremos del culto de la sabiduría de las estrellas, porque ha pasado por 2 etapas anteriores de votación y todavía no ha salido, ¿no? Entonces en este caso saldrá seguramente. Y bien, nada más, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultistas.